ocasión, el apóstol Pablo le escribió a los filipenses diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece. En este día estaremos presentando nuestra cápsula evangelística precisamente bajo el tema: sí puedo con la ayuda de mi Señor. Yo también puedo con la ayuda de mi Señor. A su nombre sea toda gloria. Amén. Había una vez un niño muy curioso que fue llevado por sus padres al circo. Al llegar, el niño quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. Durante su acto, aquel majestuoso elefante hizo gala de su tamaño, de su fuerza descomunal. Pero al final del espectáculo fue cuando el niño quedó todavía más sorprendido. El niño observó cómo aquel elefante permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, sujeta con una minúscula cadena que aprisionaba una de las patas de aquel enorme elefante. El niño preguntó: ¿cómo puede ser que semejante elefante sea capaz de arrancar un árbol con sus dientes, de aplastar todo lo que le salga al paso, pero él sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo? Un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que conocía muy bien la historia de aquel circo respondió la pregunta de aquel niño y le dijo: el elefante no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy pequeño. Cuando él era aún un bebecito, el elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, él nunca lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura, demasiado resistente para él a su temprana edad. Después que el elefante intentara día tras día de liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, llegó un momento terrible en donde se dijo a sí mismo: no puedo. Aleluya. Aquel elefante se dijo a sí mismo: yo no puedo con esta estaca. Y ese día el elefante transformó aquella estaca física en una estaca mental, en una estaca espiritual. Porque de ahí en adelante, cada vez que él fuese atado con aquella misma estaca, no importando el tamaño que él hubiese adquirido, la fuerza que hubiese desarrollado, ya aquel elefante no se iba a molestar en intentar zafarse de aquel lugar, porque su mente y su corazón estaban negativamente condicionados. Su mente y su corazón se decían a sí mismos: no podemos. Y si su mente y su corazón no podían, entonces sus fuerzas tampoco podrían. Mi niño, le dijo el anciano al muchachito, ese enorme y poderoso elefante que tú ves ahí no escapa porque él cree que él no puede. Hoy el Espíritu Santo te pregunta: ¿qué crees tú? ¿Cuáles son las estacas espirituales que hoy te atan, que no te permiten avanzar en tu vida espiritual? Si te identificas con la historia del elefante no puedo, hoy nuestra cápsula intenta cambiar tu mentalidad. Nuestra cápsula, esta palabra, intenta liberarte de esa estaca de impotencia que te aprisiona. Hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a explorar la estrategia del enemigo de las almas detrás del sentimiento de impotencia. Veremos la estrategia también de Dios para ayudar al hombre, a la mujer que Él ha llamado, garantizarle a ellos que puedan alcanzar el eterno propósito de Dios para con su vida. Hoy presentamos nuestra cápsula evangelística bajo el tema: sí puedo con la ayuda del Señor. Yo puedo con la ayuda de mi Señor. Aleluya. Las Sagradas Escrituras narran la historia de un joven llamado Gedeón, al cual Dios llamó en tiempos de angustia para el pueblo de Israel. La Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años.
Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, los madianitas subían con los amalecitas, con los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. No dejaban que comer en Israel, porque subían ellos, sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, parecían langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo, la Biblia dice que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero qué lindo, qué esperanza tan grande que nuestro Rey y Salvador Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La estrategia del enemigo siempre ha sido una de empobrecimiento, de empobrecer al ser humano. Si nos vamos al huerto del Edén, vemos que desde el principio, mientras que Dios buscaba empoderar, mientras que Dios buscaba bendecir al ser humano que él había creado, el enemigo de las almas buscaba desconectar al hombre de Dios y de esta manera arrebatarle el acceso a las grandes bendiciones que Dios le había entregado al hombre en sus manos, por lo cual Dios lo había posicionado en aquel huerto. Ahora Israel había sido liberado de Egipto, había experimentado el poder de Dios de una manera sobrenatural en el desierto, pero se sentían amedrentados por la amenaza de los madianitas, de los amalecitas y todos sus secuaces. Fíjese cómo aquí el enemigo impedía que el pueblo ocupara, disfrutara de la tierra, forzándolos a vivir en cuevas, forzándolos a vivir en cavernas, en lugares fortificados. El lugar de su habitación parecía estar comprometido por el enemigo. Fíjese también cómo el enemigo subía, cómo destruía los frutos de la tierra que ya Israel había sembrado. Aquel enemigo devastaba la tierra, no dejaba a Israel lo suficiente para comer, y de esta forma dice la palabra que Israel empobrecía. Amedrentar es intimidar, amedrentar es atemorizar a alguien. Cuando la amedrentación funciona, esta nos detiene, nos estanca, nos paraliza, no nos permite avanzar en Dios. En este día atamos y echamos fuera todo aquello que intente amedrentar nuestras vidas con la intención de paralizarnos, de estancarnos, de empobrecernos espiritualmente. Israel en este tiempo tenía frente a los madianitas, tenía a los amalecitas, a otras naciones que le hacían la guerra. Y la iglesia de este último tiempo, sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. Tú que me escuchas en este día, el mensaje para ti es que luches. Aleluya. Lucha. No te dejes empobrecer. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del enemigo. Hoy Dios te dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dite a ti mismo: sí, yo puedo con la ayuda de mi Señor. Aleluya. La Biblia registra que dentro de este caos, Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Dios le sale al encuentro a Gedeón y comienza a hablar con él. Comienza a hablarle no de la realidad que estaba experimentando, porque esa ya Dios la conocía, sino de la forma en que Dios lo veía a él en medio de aquella calamidad. Nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado de cómo Jehová los sacó de Egipto? Y ahora Jehová parece habernos desamparado. Oh, gloria.
Jehová nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo me llamas a mí, varón esforzado y valiente? Claramente había una estaca mental, había una estaca espiritual sujetando el corazón de Gedeón, al igual que en el elefante, no puedo, de nuestra anécdota. El detrimento físico de aquel pueblo se había convertido en enfermedad espiritual, y esto es exactamente lo que Dios no quiere que ocurra con nosotros. Que tus circunstancias no dicten tu actitud, te dice Jehová, mucho menos tu capacidad de avance en Dios. Para Gedeón, Dios se había olvidado de ellos. Para Gedeón, él era demasiado pequeño para hacerle frente a los madianitas, pero Dios no lo miraba así. ¡Aleluya! Dios lo mira de otra manera. La palabra dice que mirándole Jehová, oh gloria, mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta a Gedeón: ¿no te envío yo? Aleluya. ¿No soy yo el que te envío? Ve con esta poquita tu fuerza. En este día Dios te dice: vete con el poquito de fuerzas que te quedan. Aleluya. Lo poco que tú crees tener en mis manos, te dice el Señor, se convierte en mucho. Esfuérzate, sé valiente, Gedeón. No es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Aleluya. Tú puedes con mi ayuda. El mensaje es que tú puedes con mi ayuda, te dice el Señor. Hay dos experiencias que sentaron la estrategia de Dios para con Gedeón. Estas experiencias transformaron a este hombre en un arma poderosa en manos de Dios. Aquella arma que Dios más adelante utilizaría para librar a su pueblo de sus enemigos. Por una parte, la primera de estas experiencias tiene que ver con que Dios le mostró a Gedeón que las victorias en él no tienen nada que ver con cantidad, sino con calidad. Aleluya. Por la otra parte, tenemos que mirar los elementos de la estrategia de guerra que Dios deposita en manos de Gedeón. Aquella estrategia de parte de Dios para con Gedeón encerraba unos elementos, y aquellos elementos encerraban en sí mismo un gran mensaje espiritual. Para detener el abuso de Madián y su espíritu de amedrentación contra el pueblo de Israel, el pueblo debía tocar sus trompetas. El pueblo debía quebrar sus cántaros. Oh, gloria. El pueblo debía sacar la tea, la luz encendida de dentro de los cántaros. Y por último, el pueblo debía permanecer firme. Yo dije que hay que quebrar el cántaro. Aleluya. Ante el proceso tenemos que ser quebrantados. Esta naturaleza débil, esta naturaleza pobre, sujeta al pecado, hay que romperla en el nombre de Jesús. Cristo tiene que llegar y hacer cosas de nuevo en nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, pudiese triunfar contra nuestro enemigo. El profeta Isaías dijo precisamente: con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Oh, mi alma te alaba, Jehová, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aleluya, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Una vez Dios te puede romper, entonces tú podrás comenzar a ver su gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y es que dentro de ese cántaro, aleluya, es que dentro de aquel cántaro había una tea encendida, había una luz, tipo de la esencia, tipo de lo que portamos por dentro, aquello que Dios depositó.
aleluya, que sí es valioso para nosotros, pero para tener acceso a la luz, oh gloria, para poder acceder a la esencia hay que romper el cántaro, oh gloria. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Isaías dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma, sacará la cara de adentro, oh gloria, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, se dejó romper, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué lindo el Señor, qué linda su obra. Cristo pudo, y por ende tú y yo también podremos, porque en Cristo somos más que vencedores. La Biblia dice que los 3 escuadrones que acompañaban a Gedeón aquel día tocaron sus trompetas. Aquellos escuadrones quebraron sus cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas encendidas y en la derecha sus trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, oh gloria, se estuvieron firmes cada uno en sus puestos en derredor del campamento. ¿Sabe lo que pasó con aquel ejército enemigo? Entonces todo el ejército contrario echó a correr. ¡Ja, ja! ¡Aleluya! Echó a correr dando gritos y huyendo delante del pueblo de Israel. Nuestra cápsula de hoy hace un llamado a la firmeza de carácter, esa firmeza de espíritu que se requiere para que podamos ser victoriosos en Dios. ¿Cómo es que el sonar de unas trompetas, cómo es que el quebrar de unos simples cántaros, cómo es que el exponer una luz tiene la capacidad de destronar, de derrotar a un enemigo que lleva años, meses amedrentándonos por ser gigantes, por ser poderosos? Es que el sonido de aquellas trompetas es tipo del anuncio de las buenas noticias de este evangelio. Isaías decía: clama a voz en cuello, no te detengas. Aleluya. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El mensaje de la cruz vivifica el alma, mientras que interrumpe todo plan antagónico de las tinieblas. Se confunde, se destruye el enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuando el enemigo piensa que somos débiles, que no podemos contra las fuerzas del mal, entonces Dios permite que a nuestra vida llegue el quebrantamiento. Dios permite que el proceso nos rompa. Dios permite que se desbarate este débil caparazón para que se pueda exponer, para que Dios así pueda exhibir la luz que llevamos dentro. Aleluya, su esencia en nosotros. El apóstol Pablo le decía a los corintios: nosotros tenemos un tesoro, pero lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos. En otras palabras, existen unos límites, ¿sabes? Existen unos límites. Y el proceso no está diseñado para destruirte, no. El proceso más bien ha sido diseñado para edificarte. A medida que se va rompiendo el carapacho, a medida que se va rompiendo, quebrando el cántaro, se debe ir exponiendo la luz que tú llevas por dentro y no la estaca con la que el enemigo intenta detener tu avance en Cristo Jesús. Pablo decía: por tanto, no desmayamos. Antes,
Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. A través de tus procesos, a través de tus pruebas, de tu quebrantamiento, cuando se rompe el cántaro, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos la luz o vemos la estaca? ¿Vemos la luz o vemos la estaca? En este día, renuévate en Dios. Yo te insto. Dite a ti mismo, sí puedo, con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo exhortó a los corintios a no tomar decisiones que le afectaran a largo plazo, basados en una situación momentánea. Pablo les decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. El elefante no puedo alcanzó una altura, alcanzó una fortaleza a través de los años que le facultaban para que nunca más él permaneciera atado a aquella estaca física. Pero por cuanto la estaca física se llegó a convertir en una estaca espiritual y estaba ahora en su mente y en su corazón, él se decía a sí mismo, yo no puedo. A veces Dios tiene que darnos experiencias. Dios tiene que pasarnos por situaciones que nos marquen, que nos quebranten, para así poder lograr sacar la esencia de Él en nosotros. Y que al igual que Él podamos comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. En este día, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decláralo ahí donde tú estás. Declara que tú sí puedes con la ayuda de nuestro Señor. Gracias, Señor, por tus nuevas fuerzas. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En este día hemos presentado nuestra cápsula evangelística bajo el tema Sí puedo con la ayuda del Señor. Esta palabra espero haya sido lo suficientemente poderosa como para arrancar toda estaca espiritual que te esté estancando y poderte catapultar a nuevas alturas en Dios. El primer paso en el Señor usualmente es dejarte quebrantar, romperte un poquito, abrir tu corazón a Cristo, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, y de ahí en adelante es el Espíritu Santo y su palabra los que guiarán tus próximos pasos. Si en este precioso día entiendes que esta palabra ha hablado a tu ser y quisieras reconocer a Cristo como tu único, suficiente Salvador, ábrele tu corazón. En este día, repite conmigo, Señor, vengo ante tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que te olvides de ellos, que los arrojes al fondo de la mar, que me des entrada al reino de los cielos. Y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a que de aquí en adelante nada me estanque, nada me estorbe, que pueda seguir hacia adelante e encontrar esa esencia de lo que has depositado en mí. Gracias te doy por la salvación de mi alma, en el nombre de Jesús. En este precioso día te insto a que le des seguimiento a tu vida espiritual. Encuentra un lugar donde puedas refugiarte espiritualmente. Primero en los brazos del Señor y luego en una congregación en donde se predique la palabra del Señor tal y cual está. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del consejo de un pastor, yo sé que lo vas a poder lograr. Sigue la palabra, no te detengas, no te dejes estancar. Y día tras día, dite a ti mismo, sí puedo con la ayuda del Señor. Si en alguna ocasión pasas por la ciudad de Nueva York, nos encantaría conocerte. Somos la Iglesia Pentecostal Abrigo del Omnipotente, localizados en el 2009 de Monterrey Avenue, Condado del Bronx, Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.
Estados Unidos. Yo soy la pastora Jackie Vázquez y para mí será un gran privilegio recibirte en nuestra congregación. Sigue hacia adelante. Tú y yo podemos con la ayuda del Señor. Que el Señor te bendiga, que bendiga tu familia, que bendiga tu casa, tu vida, y que el Señor continúe bendiciendo siempre a la gran familia de la Iglesia Pentecostal, Abrigo del Omnipotente. Será hasta la próxima cápsula. Los amo. Sigan peleando. Un abrazo. Pelea en el nombre del Señor. Si puedes, con su ayuda. Hasta la próxima.